Esta historia en particular ocurrió cuando estaba en la Fuerza Aérea destinado en Luisiana. No mencionaré el nombre de la base, pero estoy seguro de que muchas personas sabrán de la cual hablo una vez que mencione algunos detalles. Esta historia tuvo lugar unos años después de que me destinara allí. Llegué a esa base en 2006 y al llegar, junto con muchos otros nuevos reclutas, fui recibido con diferentes historias de terror. Había historias sobre un hombre con un sombrero de copa que caminaba por un largo y estrecho camino de tierra a las afueras de un área de almacenamiento. También había otra historia sobre un hombre loco que fue atropellado por un coche patrulla y que luego corrió hacia el bosque al lado del mismo lugar. Pero mi historia está relacionada con otra historia que me contaron. Era mi segunda noche en turno, según recuerdo, y estaba de guardia con un aviador que había estado allí varios años. Me contó la historia de una niña que estaba visitando a su padre cuando el área de almacenamiento donde estábamos trabajando estaba en construcción, lo cual fue mucho antes de nuestro tiempo. La historia decía que esa niña estaba jugando en algunas de las estructuras mientras su padre trabajaba, pero se cayó y murió al resbalarse del borde de la estructura. La mayor parte de la historia no tenía mucho sentido para mí en ese momento, pero independientemente de los hechos, todavía me asustó muchísimo. Para empeorar las cosas, el aviador me llevó al lugar exacto donde supuestamente ocurrió la historia, apagó el motor y la música mientras nos quedábamos allí en silencio. Me asustó un par de veces, pero no pasó nada. Ahora avancemos unos 3 años. Estaba programado para trabajar en esa área particular de la base esa noche. Ten en cuenta que había estado visitando este lugar durante años, pero en este momento, el área de almacenamiento estaba completamente cerrada, excepto por algunas áreas menores que requerían que hiciéramos recorridos y revisiones físicas. El turno en sí comenzó bastante mal. Mi compañero de Alpha K y yo recibimos un camión de ganado para hacer esa patrulla, ya que nuestro vehículo normal estaba en el taller para mantenimiento. Sí, no es broma, un camión de ganado. Sé que esta parte no parece muy importante para la historia en este momento, pero eventualmente se relacionará. Para ahorrar tiempo, avancemos unas horas. Estábamos programados para hacer 3 revisiones aleatorias del área de almacenamiento esa noche, y ya habíamos completado 2 de las 3 sin ningún problema. Así que, alrededor de las 4 de la mañana, decidimos hacer nuestra última revisión, ya que todos los encargados de mantenimiento se habían ido a casa por la noche. En esta área, la única forma de acceder era a través de 2 grandes portones separados, que tardaban una eternidad en abrirse. Nos subimos, cerramos los portones detrás de nosotros y continuamos. Mi compañero de Alfa estaba conduciendo durante esta revisión, y yo era el observador que usaba la linterna para verificar la cerradura de cada estructura. Un detalle importante que omití, pero que puede ser necesario, es que la historia de la niña ocurrió en un camino dentro del área de almacenamiento, que llamábamos Echo Street. Hasta este punto, todo estaba bien, y habíamos terminado nuestras rondas. Mi compañero de Alfa tomó el último giro hacia Echo Street. Ambos habíamos estado bastante conversadores durante la mayor parte de la noche, y estábamos charlando cuando de repente tuve una sensación de inquietud. Algo se sentía diferente, pero no podía identificar qué era. Estábamos a medio camino por la carretera cuando todo se volvió casi completamente y aterradoramente silencioso. E incluso el ruido del motor del camión del ganado y el leve sonido de la radio parecían volverse menos audibles a medida que nos acercábamos a la estructura de mi historia anterior. Y debo enfatizar en este punto que incluso contar o escribir esta parte todavía me hace sentir un escalofrío por la columna vertebral y me hace llorar de miedo. Pero mientras nos acercábamos a la estructura en sí, giré mi cabeza hacia la ventana opuesta a la estructura y con mi oído izquierdo escuché un sonido que casi me hizo orinarme. Era el sonido de una persona gimiendo o lamentándose en angustia, algo así como el gemido de la niña del aro. Sí, hablo en serio. El tenue y espeluznante gemido comenzó a resonar dentro de la cabina del camión entre nosotros dos. En medio del oscuro vacío del asiento del medio, sentí que la sangre se me congelaba y rápidamente me giré hacia mi compañero de Alfa y grité: «¡Deja de hacer eso!». Mi compañero de Alfa giró hacia mí con una expresión de confusión en su rostro. En ese momento comenzó a levantar el pie del acelerador y preguntó: «¿Estoy yendo demasiado rápido?». Permanecí en silencio por un momento, con mi mano en un gesto de pausa, y escuché. Volví a escuchar el ruido. Mi compañero interrumpió y preguntó: «¿Qué pasa?». Apagué la música rápidamente sin decir nada al principio, y luego le susurré: «¿Escuchas eso?». Él detuvo el camión confundido y escuchó atentamente. Todo estuvo casi completamente silencioso por un segundo o dos cuando ambos lo escuchamos esta vez. Ese largo y escalofriante gemido de una mujer resonó en mis oídos. Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar, tomando una gran bocanada de aire mientras alguien intentaba estrangularla. El sonido era más allá de lo aterrador, y el hecho de que no era el único que lo escuchaba solo hacía que la experiencia fuera aún más horrorizante. Me encontré al punto de hacer la misma pregunta nuevamente,
pero él me interrumpió rápidamente y dijo con un fuerte tono de miedo en su voz: ¿Qué demonios fue eso? Estúpidamente, esperamos para ver si podíamos escucharlo de nuevo. El ruido de los portones en la parte trasera del camión se escuchaba claramente y se reconocía como un tipo de choque de metal contra metal. Y el motor diésel tenía ese típico retumbo, pero entre ambos ruidos, lo volvimos a escuchar por última vez. Ese gemido sonaba aún más fuerte, pero esta vez parecía provenir tanto del interior como del exterior del camión, como si estuviéramos siendo rodeados por lo que sea que estaba haciendo ese ruido de angustia. Sin decir una palabra, mi compañero de Alfa puso el camión en marcha y nos sacó de esa calle más rápido de lo que jamás habíamos ido en cualquier otra calle de esa base. Casi volcó el camión al girar en una curva, pero no nos importó en lo más mínimo. Ambos estábamos de acuerdo en el silencio en que queríamos salir de allí rápidamente. Llegamos a los 2 portones nuevamente y salté el camión tan rápido como pude. Mi compañero vigiló mi espalda mientras abría ambos portones rápidamente. Se subió de nuevo al asiento del conductor, aceleró y esperó a que cerrara ambos portones también. Una vez completada esa tarea, regresamos rápidamente a la puerta principal de la base y solicitamos reunirnos con nuestro jefe de vuelo para contarle lo que había sucedido. Cuando finalmente nos encontramos con él, esperábamos que pensara que estábamos inventando todo o que simplemente lo habíamos imaginado todo, ya que era muy tarde nuestro turno de 12 horas y ambos estábamos cansados. Pero recuerdo claramente que nos dijo a ambos: les creo completamente. De hecho, me pasó algo similar 2 veces, una en ese mismo lugar y la otra en ese edificio detrás de ustedes, mientras señalaba nuestra cárcel. Sé que suena completamente cliché con ese gemido similar al de El Aro que escuchamos, pero honestamente sucedió y todavía me hace llorar de miedo cada vez que lo cuento. Volví a esa área de almacenamiento solo una vez después de eso, pero nunca volví a bajar por esa calle y nunca fui después de oscurecer. No le he contado mi historia a muchas personas, excepto a mi esposa y a algunos de mis amigos cercanos. Ocurrió mientras estaba en el ejército como operador de radio durante la guerra de Vietnam, y no lo he olvidado hasta el día de hoy. Era un joven recluta recién salido de la escuela secundaria y no sabía mucho sobre la guerra. No tenía idea de lo que me estaba metiendo o para qué era todo, pero lo que sí sabía era que tenía un deber con mis compañeros de servicio. Llegamos un viernes por la tarde y nos subieron a muchos autobuses para llevarnos a nuestros barracones. El aire era muy húmedo y el suelo estaba completamente empapado debido a una tormenta que acababa de pasar por la zona. Recuerdo vívidamente el viaje y cómo olía a alcantarilla. Mi primera noche fue tranquila y sin incidentes, pero todos sentimos la atmósfera tensa mientras nuestros sargentos nos contaban historias durante el entrenamiento básico. Recuerdo la media luna sobre mi cabeza que parecía desaparecía entre las nubes y todos estábamos sentados contando chistes. Yo era más técnico y no tenía mucha aptitud para la comedia, así que solamente escuchaba. Mi tarea era gestionar las comunicaciones entre mi unidad y todos los demás, para que todos supieran lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Llevaba una caja en mi espalda que era el tamaño de dispositivos de radio en ese entonces, y también un montón de equipo y suministros. Me asignaron rápidamente a una unidad muy unida que acababa de perder a su operador de comunicaciones por una mina terrestre. Y recuerdo que la primera vez que tuvimos contacto con el enemigo fue lo más fuerte que había escuchado. Estábamos en una parte densa de la jungla y no podíamos ver al enemigo en absoluto, pero rápidamente nos agachamos tan pronto como comenzaron a dispararnos y respondimos disparando en su dirección general. El caos pareció durar una eternidad y probablemente cesamos el fuego después de un par de minutos. Avanzamos para cerrar el cerco sobre el enemigo y asegurar el área, y fue la primera vez que vi al enemigo de cerca. Allí estaban 3 soldados del Vietcong muertos, tendidos en un charco de su propia sangre. No podía creer que estaba mirando a 3 seres humanos que estaban vivos hace solo unos momentos, jóvenes que tal vez tenían hermanas o hermanos y padres. Probablemente estaban relajados momentos antes de que llegáramos, y aquí estamos momentos después, mirando sus cuerpos inmóviles. Pero debo decir que me sentí justificado porque eran el enemigo y habrían estado sobre nuestros cadáveres en su lugar. Unos días después, nos asignaron en una ubicación diferente que tenía más bajas y necesitaba más apoyo. Me acostumbré a la violencia y vi morir dolorosamente muchos de nuestros hombres. Un día, mi suboficial me dijo que alguien quería hablar conmigo. Me recibió un hombre mayor de unos 50 años, que se veía completamente fuera de lugar. Su comportamiento era calculado y predecible, y hasta mi oficial al mando parecía haberse convertido en un adulador en su presencia. Se presentó como R.C.K. Douglas, un oficial de inteligencia estacionado cerca, y me informó que me iban a asignar como RTO para su unidad. Me gustaba mi unidad y quería quedarme con ellos, pero órdenes son órdenes y no tenía elección. Así que me subí al avión y me fui con él. Aterrizamos en una zona muy boscosa junto a unas cabañas del Vietcong.
Estaba fuertemente construida por el enemigo y definitivamente podía imaginarme la pelea que debió de haber tenido lugar allí. Había algunos tipos que llevaban máscaras de gas y otros de pie cerca, pero no parecían notarme ni les importaba que yo estuviera allí. Y era una atmósfera muy extraña que no se sentía del todo bien. Estos tipos no actuaban como soldados normales y definitivamente no tenían la mirada de miedo en sus ojos como la mayoría de nosotros. Incluso intenté hablar con alguno de ellos, pero todo lo que obtuve fue una extraña mirada sin emociones, como si estuvieran infectados con algo. Lo que fuera que tuvieran, todos lo tenían, y me hizo sentir muy incómodo. El oficial Douglas y yo entramos en una de las cabañas más pequeñas, y me dijeron que me quedara allí hasta que alguien viniera a buscarme. Debería haberme quedado allí y esperado, pero estaba demasiado curioso y nervioso para relajarme. Así que me dirigí hacia la tienda principal y eché un vistazo adentro. Lo que vi me hizo sentir un nudo en el estómago como nunca antes. En una mesa improvisada había 6 contenedores turbios, cada uno con una cabeza cortada de un guerrillero dentro, con varios tubos y cables que salían de ellos, un líquido verde que parecía estar reaccionando con las cabezas, ya que sus bocas y ojos temblaban como si estuvieran medio vivos. De repente, sentí una mano agarrar mi hombro. Era el oficial de inteligencia Douglas y parecía muy molesto. Le pregunté tímidamente qué estaban haciendo allí adentro, pero él, enojado, me dijo que no debería haber entrado y me envió de vuelta a mi cabaña. Debimos haber sido atacados o algo así, porque desperté un día después en una camilla con varias costillas rotas y una clavícula fracturada, sin recordar nada de lo que sucedió después de eso. Nunca volví a ver al oficial Douglas, ni a esos soldados durante mi tiempo allí, si es que ese era su verdadero nombre, y a menudo me pregunto qué estaban haciendo esos tipos. Tal vez estaban tratando de obtener información de soldados enemigos muertos o algo así. De cualquier manera, fue una experiencia extraña que nunca olvidaré. Todos los nombres en la historia han sido cambiados y todas las ubicaciones han sido omitidas. Esta experiencia me ha dejado muy paranoico en muchos aspectos. Era muy tarde en la noche. Podía sentir el latido de mi corazón dentro de mi pecho mientras nuestro vehículo blindado se desviaba del camino de grava, abriéndose paso a través de la densa maleza. Habían pasado semanas desde que la unidad Bravo se había quedado en silencio, desapareciendo como una bocanada de humo en un día ventoso. La llamada de socorro había crujido a través de nuestras comunicaciones más temprano, una señal inesperada de vida de nuestros compañeros desaparecidos hace tiempo. Pero lo que me perseguía más que su repentina reaparición era el contenido de su mensaje. Una cadena críptica de números repitiéndose en sin fin. Sargento Davis, ¿estás seguro de que este es el lugar? Pregunté por encima del chisporroteo estático de la radio, cortando el silencio que se había instalado sobre nuestro escuadrón. Eso es lo que me confirmó el mando, prepárense, respondió Davis mientras nuestro vehículo se detenía. La densa niebla parecía empeorar. Desembarcamos en lo desconocido, y el silencio de la base abandonada se volvía cada vez más inquietante. Los edificios se erguían como cascarones vacíos, con ventanas rotas y puertas entreabiertas. Una ciudad viva hasta hace pocas semanas, ahora solo es un pueblo fantasma. Davis nos ordenó en un susurro mantenernos alerta mientras avanzábamos. Nuestras botas crujían sobre el vidrio roto y los escombros. Había señales de una lucha por todas partes, muebles volcados, trapos ensangrentados y municiones dispersas por el suelo, pintando un cuadro del caos que había ocurrido ahí recientemente. La base, una vez un bullicioso centro de actividad militar, estaba ahora inquietantemente silenciosa, excepto por nuestras respiraciones superficiales y el eco distante del número que se transmitía. A medida que nos acercábamos al centro de mando, la transmisión se hacía más fuerte, un canto constante que parecía perforar mi mente. Su significado tan esquivo como las sombras en la niebla que nos rodeaba. Al entrar en el centro de mando, lo encontramos abandonado. Al aire era rancio, y la única luz provenía de las consolas atropellantes. Los altavoces de la radio chisporroteaban con estática mientras repetían la secuencia una y otra vez en una voz monótona. 5, 8, 2, 4, 7. 5, 8, 2, 4. La Cabo Lee susurró. ¿Qué significa esto? Mientras sus ojos se abrían ampliamente al escanear la habitación. El comandante Haskins podría haber sabido, dijo Davis. El comandante Haskins era el nombre del líder de la unidad que había desaparecido junto con su equipo. Continuamos nuestra búsqueda por la base desolada, con la esperanza de encontrar una pista, un sobreviviente, algo. Pero fue el laboratorio que cambió todo. La puerta estaba entreabierta, colgando de sus bisagras como si la hubieran forzado a abrirse. Adentro, el aire estaba cargado con el olor de la descomposición y productos químicos. Viales rotos y equipos volcados eran signos de una actividad detenida bruscamente. Y entonces los vimos, cuerpos,
Miembros de la Unidad Bravo, o lo que quedaba de ellos, estaban esparcidos por el suelo, sus rostros contorsionados en expresiones de terror. Era una masacre, pero la causa no estaba clara. No había heridas de bala, ni signos de lucha en sus restos. Luego, Lee señaló hacia una esquina de la habitación. Allí, en medio de un montón de notas de investigación y experimentos abandonados apresuradamente, yacía el cuerpo del comandante Haskins. En una mano rígida y sin vida, sostenía un bloc de notas con los números 58247, escritos en letra temblorosa, seguidos de una frase escalofriante: vienen por nosotros. La revelación nos golpeó como un golpe físico. Las implicaciones de sus palabras se desplegaban en millones de preguntas en respuesta. ¿Quién venía por ellos? ¿Acaso esto no era una señal de socorro, sino una advertencia? Fue entonces cuando la realidad de nuestra situación descendió sobre nosotros. La soledad, el silencio inquietante, roto solo por esa inquietante cadena de números. No éramos los rescatadores, éramos las próximas víctimas. El pánico se apoderó de nosotros, mientras la base parecía cerrarse. La niebla afuera se sentía como si se espesara. Nuestra única opción era huir. Corrimos, tropezando a través de la niebla, guiados por la luz distante de nuestro vehículo. Los números seguían resonando en mi mente, un canto que parecía seguirnos, susurrando a través de la niebla. Justo cuando el vehículo se hizo visible, una sombra emergió de la niebla. Un frío más helado que la muerte misma recorrió mi columna vertebral, mientras el extraño, envuelto en sombras, se movía hacia nosotros. «Tenemos que irnos ahora». El grito de Davis me devolvió la realidad, la urgencia en su voz, reflejando un miedo primario dentro de mí. Nuestro entrenamiento nos habría preparado para muchos tipos diferentes de enemigos, pero no teníamos idea de con qué estábamos lidiando aquí. Nos apresuramos a entrar en el vehículo. Las manos de Lee temblaban mientras se encargaban de las comunicaciones, con un miedo evidente y voz temblorosa. «Aquí Unidad Alfa llamando al mando. Mayday, Mayday. Necesitamos extracción inmediata de la zona Bravo. ¿Me reciben?» La radio contestó con los números interrumpiendo su súplica de ayuda. 5, 8, 2, 4, 7. No podía quitarme la sensación de que esos números tenían algún tipo de significado sobre lo que habíamos descubierto. A medida que la base en la distancia desaparecía, tragada por la niebla, también lo hacía las personas que emergió de las sombras de la neblina. Sin embargo, el terror que inspiró permaneció mientras corríamos hacia un futuro incierto. Davis rompió en silencio y dijo: «No podemos dejar que eso termine aquí. Necesitamos averiguar qué significan esos números y qué le sucedió a la Unidad Bravo». Yo no deseaba nada, más que descubrir esas cosas también. Sentí que se le debíamos a ellos, pensando en los cuerpos torcidos y sin vida que habíamos dejado atrás. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a perforar la oscuridad, sentí una determinación sombría sentarse sobre mí. Habíamos sobrevivido la noche, pero la verdadera batalla se sentía como si apenas comenzara. Armados con cada más que una cadena de números y los recuerdos inquietantes de lo que habíamos presenciado, el misterio de esos números y los horrores de lo que podía haber sucedido a la Unidad Bravo siguen siendo un misterio y me persigue. Estoy seguro de que sigue persiguiendo a todos los de mi unidad. Los horrores en esa base fueron solo un capítulo en una historia mucho más grande y aterradora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Gracias por ver el video. Si disfrutas de estas historias, asegúrate de suscribirte y seguirme en mis redes sociales. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna historia de terror real o paranormal que te haya sucedido, envíala al Discord. Podría aparecer en un próximo video. Espero que tengas una muy buena noche.